Fíjense que me fui unos días a atender algunos compromisos y además de eso, a desenchufar un rato. Y mucha gente me ha dicho, Daniel, pero ¿cómo te ibas tú a ir a desenchufarte un rato cuando venía el juicio a Maduro? Y yo pensé, bueno, sí, es verdad, Maduro va a tener un juicio, pero Maduro no se puede ir unos días libres para ninguna parte. Yo sí. Por eso hoy, fuera de orden itinerante, voy a hablar del inicio del juicio de Maduro. Hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Eso te lo tienes que meter en la cabeza. Y si no te lo has metido en la cabeza, si tú los dejas entrar, no los vas a ver salir. Los vas a ver es llegar amarradito, caminandito ahí, en una sala chiquita donde los van a tratar como lo que son, delincuentes, porque eso es lo que son, delincuentes lo que son. Ay, Dios mío. Tantas cosas que no puede hacer Maduro, ¿verdad? Y nosotros sí. Como por ejemplo, estar aquí sentado con ustedes. Mira este yo cuadro que tengo aquí. No tengo a Maduro aquí, mira. Tengo una playa aquí, mira. Una playa a la que Maduro no puede ir. Y Siria tampoco. Gracias por estar de nuevo. Daniel Lara Farías presenta hoy un nuevo episodio de Fuera de Orden. Y por supuesto que tengo que agradecerle a todos por estar tan pendientes de este programa. El sol está maravilloso aquí donde me encuentro. Maravilloso esto. ¿Dónde te encuentras, Daniel? La gente que está en mi Patreon ya sabe dónde yo me encuentro. Usted se sumó a Patreon. Usted ya está en mi cuenta en Patreon. Si te suscribes a mi cuenta en Patreon, te vas a enterar de dónde estoy, qué estoy haciendo y cómo me ha ido. ¿Ya? Por favor, faltaba más. ¿Ya le diste me gusta al video? No le he dado. Dale. Dale que no le he dado, te estoy viendo. El niño Jesús te está viendo, ¿viste? Por decir mentira. El niño Jesús te está viendo. Gracias a ti que me estás viendo mientras estás manejando un autobús, mientras estás repartiendo Amazon en Brasil. Gracias a ti que me ves desde Guyana. La cantidad de venezolanos que me han escrito desde Guyana es impresionante. Agárrense el Esequibo una vez ustedes y así no les queda a nadie, ni a ellos ni a los otros. Ustedes dicen, no, República Independiente del Esequibo. Ah, ahí tienen pues una idea. Gracias por estar de vuelta y seguimos. En el momento en que se decide el juicio o que se indica la fecha en que va a arrancar el juicio en Nueva York en contra de Nicolás Maduro y Silvia Flores, que se da la fecha, me enteré de que mi amiga Chesca Ballesteros iba a cubrir el evento como dibujante, que ella trabaja como una venezolana y trabaja como dibujante, vive en los Estados Unidos y trabaja como dibujante en corte. Y ella decidió que iba a ir. Y cuando yo vi que ella iba a ir, le dije, bueno, ¿en qué te puedo ayudar para que vayas? En efecto, Chesca logró ir, hizo un maravilloso trabajo, pero lo más importante es la vivencia. Hoy vamos a hablar con Chesca sobre todo lo que fue su vivencia allí. Sin embargo, yo pienso que lo más importante en todo esto, amigos, y era lo que quería decir antes de comenzar esta conversación con Chesca, es que el momento que se vivió es necesario que lo veamos desde el punto de vista, en mi opinión, claro está, desde el mismo punto de vista en que lo están viendo los enemigos de las libertades. El gobierno de Donald Trump ha atacado un sistema y ese sistema está respondiendo. ¿De qué manera? Bueno, el gobierno de Donald Trump ha decidido que en efecto lo que existe es un sistema del cual Venezuela forma parte, donde está China, donde está Irán, donde está Rusia, donde está Cuba y donde están todas las fuerzas enemigas de las libertades, inclusive dentro de los Estados Unidos. ¿Qué está haciendo ese sistema? Oye, no son muchos, como dice el viejo adagio. Los rusos también juegan. ¿Qué está haciendo el sistema? Respondiendo. A eso se debe que veamos a esa cantidad
de malbañados izquierdistas en todas partes del mundo protestando en contra de la intervención de los Estados Unidos en Venezuela y pidiendo la libertad de Nicolás Maduro. Están pidiendo la libertad de un narcotraficante. A eso ha llegado ya la izquierda, favor que nos hacen. Pero también hay otra cosa importante, de la cual vamos a hablar en otro programa, porque yo creo que es importante poner a cada uno en su sitio. Y es el tema de cómo los poderes financieros están particularmente preocupados por todo lo que significa la jugada en contra de ese sistema maligno, puesto que ellos han sido aliados financieros de ese sistema maligno. Fundamentalmente el grupo de George Soros, porque el grupo de George Soros tiene voceros, tiene personajes que han jugado en el tema venezolano y que se han enriquecido en el tema venezolano a través de todas estas jugadas de los bonos de la deuda y otro tipo de barbaridades. ¿Quién es el niño de Soros para Venezuela? Un miembro de la Open Society Foundation, de la gran organización que dirige Soros, que es Ricardo Hausmann. Ricardo Hausmann está atacando de forma vehemente lo que Donald Trump ha hecho en Venezuela, escudándose en que no hay una verdadera transición. Esto no es una verdadera transición, esto no es un verdadero cambio, etcétera, etcétera. Cuando en realidad él no está reclamando que hay un cambio. Él está reclamando porque hubo un cambio, que es distinto. Cuando su esposa, Ana Julia Attar, apellido vinculado a más de un escándalo de corrupción en Venezuela, dicho sea de paso, invito a los jóvenes, a la chiquillería, a que investiguen qué fue la Parlamatraca. Yo creo que voy a tener que hablar de lo que fue la Parlamatraca y de las cosas en las cuales la familia Attar debería hablar y debería, o mejor dicho, no deberían hablar, por esa razón no tienen moral para hablar de nada. Y además de eso, haciéndolo de forma partidista, sin decir el origen de sus afiliaciones, porque si le responden a los intereses de George Soros, está perfectamente claro que George Soros es un enemigo de Donald Trump. Por eso es que tienen ese posicionamiento que tienen, por eso que están disparando de la forma que están disparando. Yo lamento muchísimo que al señor Ricardo Hausmann se le haya permitido colarse a través de las distintas rendijas del movimiento opositor que encabeza María Corina Machado. Para quien no lo sabe, porque aquí la memoria es frágil, o ha pasado mucho tiempo y hay gente que no tiene tiempo para recordar, no tiene edad para haber recordado esto. Ricardo Hausmann fue miembro del gobierno de Carlos Andrés Pérez, convocado al equipo de el ministro de la época de planificación de Carlos Andrés Pérez, Miguel Rodríguez, quien convoca, entre otros, a Ricardo Hausmann, a Moisés Naim, fichan a la ministra anterior, Iturbe de Blanco, ministra del anterior gobierno de Jaime Lucinchi. Ahí estuvo Gustavo García, ahí estuvo este señor recientemente fallecido, Martínez Mótola. O sea, fue un equipo importante de gente en el cual estuvo también Ricardo Hausmann. Sin embargo, Ricardo Hausmann no fue el jefe de ese equipo, ni fue el jefe de esa, de toda esa lo tuvo Jonathan Coles. Ricardo Hausmann formó parte de un equipo en el cual él no era jefe, él era uno de los convocados. Después de eso, él empezó su periplo y su cosa y todo aquello. Y en realidad el gran problema que hay con todo esto es que, en efecto, lo primero que debería decir el señor Ricardo Hausmann en medio de sus recomendaciones, las recomendaciones que está haciendo en cuanto al tema de lo que hay que hacer para la gobernabilidad, etcétera, es que formó parte de un gobierno caído. Él formó parte de un gobierno que fue derrotado, que fue derrocado, que fue el gobierno de Carlos Andrés Pérez. ¿Esto descalifica a todos los que formaron parte de ese gobierno? No. Pero pone un asterisco cuando se hacen recomendaciones destempladas como las que él está haciendo. Porque él ya no habla de su paso por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pareciera que el único ministro que tuvo Carlos Andrés Pérez fue Miguel Rodríguez, que es el único que públicamente defiende la gestión. El único ministro de Carlos Andrés Pérez que defiende públicamente la gestión de Carlos Andrés Pérez es Miguel Rodríguez. Y el otro personaje que formó parte, la otra personalidad, no personaje, personalidad que formó parte de ese gobierno y que en efecto hace la debida defensa es el almirante Carrato Molina. De resto, ahí no hubo más ministros, al parecer. Todo esto, por supuesto, ¿por qué terminó llegando aquí? Porque uno de los ministros de ese gobierno fue Carlos Blanco, tío de María Corina Machado, y uno de los operadores de su candidatura. Y a través de él se coló Ricardo Hausmann por los rincones oscuros de ese grupo opositor de María Corina Machado. Estas son cosas que hay que decirlas.
¿Y qué tiene que ver eso con Nicolás Maduro? Bueno, que a toda esa gente les tumbaron la mesa cuando se llevaron a Nicolás Maduro. Aquí hay una gente que está organizando la resistencia y es donde estamos viendo que no son nada más los chavistas, que aquí hay una resistencia en contra de lo que ha hecho Donald Trump para sacar a Nicolás Maduro del país. Y esa resistencia la conforman, entre otros, estos personajes. Es necesario decirlo, es necesario estar al tanto de todas estas cosas y es necesario por eso realzar lo que significó la llegada de Nicolás Maduro a la corte, cómo estaba, cómo se veía, qué se decía, cuál era su actitud, la de él, la de Siria, cuál era su aspecto, qué nos dice esa presencia de Nicolás Maduro en ese tribunal, lo que allí se habló, lo que allí se discutió, lo que se discutió. Lo vamos a hablar con una persona que estuvo allí, Checa Ballesteros, que no solamente estuvo, sino que también lo dibujó. A continuación, mi conversación con Checa Ballesteros. Checa Ballesteros. Señor Daniel Lara Farías. Checa de los Ballesteros y Checa no Checa. Lo primero que tenemos que decir es que esta grabación ha sido un poquito accidental, porque Nicolás y Silvia son pavosos. Son una gente pavosa. Nosotros hicimos una primera conversación y no se grabó. Es una cosa horrible lo pavosa que es esta gente, sus malas vibras. Son una gente que contamina, hasta desde el punto de vista mediático. Los son tóxicos, son una gente que contamina. Ya yo había hablado con Checa, pero fue bueno porque entonces nos pusimos al día de lo que estaba pasando. Checa, gracias por estar con la paciencia y regresar. No, a ti, porque al final de cuentas voy a volver a contar lo mismo porque todo lo que estoy contando es verdad, así que no hay problema. No, Exacto, no se cae nada. No se cae, no no cae hay en mentiras, contradicción. no, yo no soy chavista, ¿me entiendes? Dale para adelante. Bueno, Checa, gracias por permitirnos conversar contigo. Yo creo que primero hay que contarle a la gente, tú tuviste una cosa así como 30 horas sin dormir para todo esto. Yo viví contigo el asunto. Debo comentar que estaba junto a la gente, estoy de viaje y estaba junto a la gente nacional, estábamos muy pendientes de lo que pasaba y cuándo va a pasar y cuándo van a mandar el asunto de lo que ella está haciendo, etcétera, porque se había visto tu trabajo. Lo primero que tenemos que preguntarte es ya tú eras dibujante, tú no que te metiste a dibujante porque querías ya había Maduro y te llevaste unos creyones Primacolor, unos colores Primacolor ahí con un blog. No, una preparación previa, primero lo mismo, así como di las gracias en el primer video no se pudo grabar, vuelvo a hacerlo antes de comenzar esta conversación, quiero darte las gracias a ti. Por todo lo que hiciste por mí, de verdad que tu apoyo fue muy importante para esto. Quiero decirle a tu audiencia que sí, que estoy muy agradecida con todo, incluso con la gente del Nacional, que hubo muchísimos como problemas de comunicación en ese momento porque no se sabía realmente todo lo que pasaba y en ese momento mi enfoque era tratar de entrar a la corte, o sea, más allá o sea, si no entraba no servía de nada yo estar ahí, ¿me entiendes? Entonces necesitaba como enfocarme, como vieron, y no había como mucho movimiento afuera antes de todo lo que sucedía. Entonces fue un proceso muy difícil y volviendo a tu pregunta de que, bueno, yo llegué con colores, no, yo para hacer el cuento corto, yo entro gracias a coincidencias que sucedieron en mi vida hace un par de meses en la corte de Lord Cook County en el estado de Illinois. Yo me encuentro en Chicago, soy residente de Chicago hace más de 7 años. Y bueno, yo comencé mis prácticas tanto en la corte civil como en la corte criminal del estado de Illinois. Ha sido un proceso muy complicado, ha sido un proceso largo, ha sido un proceso difícil que he tenido de verdad que estar allí incluso sin paga porque realmente yo no trabajo y es importante entender que los sketch court no trabajan para la corte. ¿Ok? Eso es muy importante. No es que nosotros somos empleados de la corte, no, nosotros somos medios, somos Visual Independent Journalists, que medios de comunicación son los que nos llaman y trabajamos directamente con ellos y con los medios de comunicación. Entonces, bueno, ha sido una cuestión de que yo he tenido que aprenderlo todo sobre la marcha, especialmente en un país en donde sus leyes son anglosajonas, no son como las romanas nuestras. Entonces, bueno, como te digo, una cuestión sobre la marcha desde hace como aproximadamente 5 meses que estoy en mis prácticas. Pero el punto importante aquí es que si bien es cierto, han sido muchas prácticas y he tenido muy buenos dibujos y todo lo demás, al final la corte de Nicolás Maduro y Cilia representó un tema emocional muy grande para mí y aparte es incomparable mediáticamente con lo que puedo yo ver en las cortes del estado de Illinois, ¿no?
Entonces sí, o sea, fueron muchas horas de preparación, fueron muchas horas, fue mucho trabajo de acreditación, de conversar, de hablar incluso llegué a hablar hasta con un juez del estado de Illinois para que me guiara un poco, fiscales, abogados, son muchas cosas que hay detrás de solamente ser un sketchboard. Ahora, lo que a la gente la tenía expectante. A mí me escribía muchísima gente que te sigue en las redes, que Ujú. sabía que ibas a estar allí. Y hubo un momento que me escribieron varias personas para preguntarme, digo, mira, ya Chesca te dijo, ya estoy esperando que Chesca diga. Yo no puedo creer nada hasta que Chesca diga cómo los vio. Están más viejos, están demacrados, están más flacos, están más Yo, gordos. Esa, yo sé dame que la la gente quiere descripción de morbo, yo sé Nicolás que la Sil. gente quiere morbo, y yo sé que la gente quiere sufrimiento y yo estoy totalmente de acuerdo con eso como venezolana. Pero tenemos que entender que esto es una estructura criminal muy bien organizada y esto es una estructura criminal que incluso vive de su imagen. Entonces, si bien es cierto, Jane Rosenberg, que fue la imagen que más se publicó, lo dibujó extremadamente demacrado y demás, quiero ser sincera con tu público, y es que él se veía totalmente, vamos a ponerlo entre comillas, solemne. ¿Okay? Se veía pulcro, estaba bien afeitado. También cuando tú te vas a presentar ante un juez, como te dije anteriormente, algunos acusados tienen la oportunidad de poderse arreglar. Cilia estaba muy bien acicalada, estaba con una colita, que sabes que incluso la colita se ve que tenía como planchado el pelo, sabes, secado. Entonces sí, se veía muy bien físicamente porque ellos necesitan mostrar una imagen. Estamos hablando que son dos megalómanos, estamos hablando que son narcisistas patológicos, estamos hablando de todo eso, que no necesitas ser un psicólogo para darte cuenta porque ya con su actitud es suficiente. Entonces, ellos necesitan cubrir una imagen para demostrarle al mundo todo eso, pero al final no hay cámaras para mostrar la realidad de lo que están. Y bueno, James Rosenberg obviamente exageró sus expresiones y sus miradas. Obviamente sí se ve un poco demacrado, se ve bastante flaco, pero como te digo, se veía muy bien acicalado, como por decirlo de algún modo. Pero como podrá, sí, está bien, estuvo no esposado de las manos, pudo saludar a su defensa, pero al final saliste con las esposas en los pies, entonces, ¿sabes? Él iba No con importa unas cómo te veas. cadenas, iban los dos con unas cadenas en los tobillos. Sí, señor. A él le quitaron las de las manos, la de las manos, me imagino que no sé, en el momento para saludar o para tener comodidad en el momento de la audiencia, porque las esposas pesan un poco en las manos. Entonces ellos estaban sin nada de eso, pero estaban encadenados los pies. ¿Sabes lo desagradable que es estar encadenados los pies? Porque aparte, cuando entran ya a la habitación donde están los marshals, después les ponen una en las manos y eso se la amarran a los pies, entonces están caminando así. Al final salen así, no importa si no los ves, tú sabes cómo es el procedimiento, ¿sabes? ¿Pudiste ver si todavía tenían la chaquetita con la que lo sacaron? No, él estaba vestido de marrón, como porque te voy a explicar un poco el tema de los uniformes, que tienen un cierto significado, ¿no? Cuando tú estás en un proceso penal, en un proceso en donde estás en juicio y todo lo demás, los uniformes pueden ser marrones o naranjas o algunos de raya, verdes, dependiendo del estado y del county, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, tú tienes un delito muy grave o ya estás condenado a una prisión federal, normalmente los uniformes son rojos. Entonces, no, él estaba vestido como una persona que está en audiencias, que es normalmente el marrón con naranja, porque el Maduro tenía una camisa bajo naranja con el uniforme marrón. Se veía sumamente flaco, se veía flaco para lo que era él, un tipo que comía carne con oro, pero sabes que él es medio bobotrón, ¿no? Él es como así, como jorobado y alto. Entonces sí, estaba como jorobado, pero es una figura grande, es un tipo alto, era más alto que los Marshall, que lo tenían como custodiado. Entonces, su imagen es bastante prepotente, estamos hablando que él es bastante prepotente, saludó a su defensa y se escuchó su voz, hola, duro, fuerte. A Cilia no se le escuchó absolutamente nada. Entonces sí, o sea, era más o menos como esa imagen que ellos quieren reflejar, pero nadie la puede ver, solo la pude ver yo y otras 30 o 40 personas que estuvieron allí. En la ocasión anterior, en la presentación, hubo un venezolano que fue víctima del régimen que le pegó unos gritos. En esta Ujú. ocasión, ¿cuál fue la interacción con el público? Ninguna, en lo absoluto. Él no interactuó con nadie, miró, pero no pasó. De hecho, te lo había comentado anteriormente que a mí me pasó una situación porque yo estaba distraída y dibujando y tal y qué sé yo, arreglando mis cosas, escucho las instrucciones de la corte, ya conozco las instrucciones de la corte. Y entonces cuando abren la puerta, yo pensé por un momento que era el juez que se estaba presentando, que iba a entrar y que, bueno, normalmente las personas nos paramos para recibir al juez.
Y bueno, yo me paré y cuando me paro hago el microcontacto visual cuando está entrando Cilia Flores. O sea, yo pensé que era el juez, pero realmente era Cilia que estaba entrando y recibí el regaño de mi vida de parte de los oficiales de la corte que me dijeron, me amenazaron con sacarme, eso a mí me descompuso. Yo ya venía con un estrés, 29 horas sin dormir, extremadamente cansada, la vista me ardía. Recuerdo que unos minutos antes de entrar a la audiencia, cuando estaba como terminando de hacer algunos ajustes, sentí el peso de la vista aquí, de verdad que me afectó mucho ese rush que tuve, que no me lo esperé, porque si yo hubiese ido más preparada, quizás hubiese sido diferente, pero me tocó quedarme en la corte a las 9 de la mañana del día anterior. O sea, yo llegué, estuve en una audiencia, yo entré a una audiencia como a las 8:30 para ver cómo era la cuestión que podía entrar, y después de eso, cuando bajé y tal, que me dijeron, no, bueno, sí, tú estás acreditada, pero igual tienes que hacer la cola. Y dije, ¿qué cola? No, mira, esta cola. Y bueno, no, inmediatamente me quedé ahí, llamé amigos, no, yo me quedo, yo no me muevo acá. Cobijas, demás, y de todos venezolanos también colaborando, que también estaban en la cola. Entonces, fue todo un proceso emocional y físico, no fue tan fácil como la gente cree. ¿Cuántas personas había en la cola cuando te dijeron que te tenías que quedar? En ese momento, cuando yo llego, habían solo 2 personas. O sea, una que estaba haciendo la cola por otra persona, porque te comento que hay unos dudelines que te cobran hasta $50, hasta $100 la hora por hacerte la cola. Y hay gente que les paga, y medios muy grandes pagan esta cantidad que pues estamos hablando que puede ser hasta $5,000 por el spot. Daniel, yo vengo de un país bachaquero que hice cola. ¿Tú crees que yo iba a permitir que alguien hiciera la cola conmigo? Fuck, hell no. Papá, yo he hecho cola, hice cola de 2 horas, yo no sé, nada más nunca en la vida. Usted Entonces se yo agarró dije, y se terminó ahí. aparte que estos Lines se quedaron locos como somos nosotros. O sea, nosotros trajimos pizza, los muchachos trajeron pizza, andábamos bailando, echando broma, tanto así que había un muñeco gigante de Maduro. Y entonces, ¿sabes? Los policías estaban como, mira, tienen que sacar el muñeco de ahí, porque, ¿sabes? Estamos al frente de una corte federal. Pero era esa energía de esperar juntos un momento tan histórico. De hecho, llega un muchacho que se llama Carlos Coelho, a quien le mando un enorme saludo. Carlos llegó, venía de Washington, era una persona que vio la corte, que no fue como dibujante ni nada. Y entonces él me dice, ¿será que me quedo? Y le dije, te quedas conmigo, aquí nos quedamos y aquí no nos movemos, aquí vemos, cargamos batería, porque no teníamos tampoco para cargar celulares. Y eso fue también muy problemático. Yo tenía mi cargador, pero se me acabó. Entonces, gracias a Dios, él tenía un mamotreto enorme para poder cargar laptops, cámaras, o sea, porque de verdad fueron 29 horas a la intemperie a 4 grados. A mí, yo todavía me estoy recuperando del tema de los labios porque se me quemaron y se me quemó toda la cara porque obviamente con la exposición del frío, de verdad la pasé un poquito mal, más el asma que tenía también me dio un poquito, entonces coño, fueron temas físicos, ya no tengo 15, ¿sabes? Claro, Hice las colas a los 27 años, ya tengo 37, ¿me entiendes? claro, pero ahora a todo esto la gran pregunta es, tú sientes ya, no como la dibujante, ¿no? Como tú, Che Caballetero, tú sientes que valió la pena. Cada minuto y lo volvería a hacer y lo voy a seguir haciendo hasta el día de la sentencia, que quede muy claro eso. Yo voy a estar ahí porque yo voy a ser los ojos de mucha gente que no está y que incluso yo voy a documentar realmente lo que pasó, que de hecho voy a ahorita que ya llegué a casa, que estoy más tranquila, yo tengo muchísimas notas, tanto mentales como todo, y yo voy a hacer una cronología y una documentación en imagen, y lo voy a montar. De hecho, como te dije en el otro video, todas esas copias te las voy a mandar como regalo, le vamos a dar a tu audiencia también unas copias para que tú puedas, ¿sabes? Eh, les puedas regalar a tu público, pero sí, como venezolana y como todo, lo volvería a hacer. Si me pides 40 horas, las hago, no me importa nada. O sea, Ahora, fíjate, dentro de todas estas cosas hay algo que está ocurriendo que es que de alguna manera se ha invisibilizado a Cilia. Es sí, decir, este es el juicio a Maduro y la gente de alguna manera olvidó un poquito a Cilia. ¿Cómo viste a Cilia? como así, olvidada, totalmente callada, o sea, nunca habló. Ella es una mujer tímida, ¿no? Pues, pero yo la llamo tirar la piedra y esconder la mano, es la típica mosca muerta. O sea, eso es una mujer la gente sí es gente que no hay que tenerle mucho cuidado. Estamos hablando que esto es una abogada, o sea, tampoco es que, ay, estoy ajena, no tengo ni idea. Claro, esto es un sistema totalmente diferente, pero ella tampoco está tan ajena a la situación. Estamos hablando que esta fue una consentida de Chávez, pero ella creo que ha sido muy discreta porque ha sido muy inteligente. Ella realmente es la cabeza de eso. De hecho, ella no tiene uno de los cargos, que si no me equivoco es narcoterrorismo. Ella no es acusada de narcoterrorismo, sino creo que es de complicidad. No tiene uno de los cargos de Maduro.
Entonces estamos hablando, yo estoy lanzando mi quiniela son 40 años de prisión para Maduro y 30 años para Cilia o 20 años para Cilia. Por los delitos, quiero aclarar que no existe cadena perpetua para este tipo de casos, no ha habido una cadena perpetua, no hay una sentencia así, tampoco en el estado de Nueva York hay pena de muerte, que hay gente que ojalá los cuelgue. Yo también quisiera muchas cosas, pero hay que entender, bueno, las leyes federales de este país. Pero esa es mi quiniela, 40 años para Maduro y unos 20 años de prisión para ella, porque tiene un delito menos, pero no, Claro, totalmente seria y sin hablar en lo absoluto, ni se le escuchó la voz. pero hay un tema con todo esto que yo creo que también hay que sopesarlo. Estamos hablando de una mujer de más de 70 años. Para quien una condena de 10 años ya es decir que va a salir de ahí para el asilo si sale, ¿no? Claro, pero también estamos hablando que yo considero la cárcel como la edad de perro. O sea, un año son 7 de vida, ¿me entiendes? O sea, ellos ya tienen, creo que son 4 meses detenidos y es prácticamente tener como 100 años de prisión. Entonces, 20, 10, 8 en una prisión federal en donde no tienes ningún tipo de privilegio, en donde le estabas rogando al médico los sartán porque tienes problemas de la atención, y que por fin se te va a dar atención médica, que estabas rogando unos lentes. O sea, es un tema muy degradante psicológicamente a nivel psicológico que de verdad afecta a gente que es megalomaníaca como ellos y que, sabes, que tienen un narcisismo muy, muy difícil. Realmente la gente no entiende que la forma norteamericana de funcionar es a través de la tortura blanca. O sea, ellos te degradan, te denigran, te bajan de categoría. O sea, de hecho, el juez regaña a uno al abogado defensor cuando ella dice, le menciona como primera dama. Inmediatamente el juez, muy serio, 93 años, bien lúcido, le dijo, no utilices esos términos en mi corte. O sea, Ellos no, en esta audiencia, ellos no tenían que hablar, ninguno de los dos. no, los abogados son los que hablan por lo general. De hecho, quien comienza a argumentar, si mal no me equivoco, creo que es el abogado defensor y después habló sí, mentira, fue el fiscal primero, porque obviamente él tiene que argumentar por qué las razones del bloqueo de los fondos, entre otras cosas, y también la contraargumentación de la defensa, pero no, nunca hablaron ellos. Eh, a, a Maduro se le escuchó como susurrando un poco, pero, ¿sabes? Él tiene la voz alta. Pero no sé, yo honestamente no le entendí absolutamente nada y Cilia nunca la vi en ningún movimiento de hablar, pero estaba muy discreta con su abogado defensor del otro lado mientras tenía los audífonos, porque ellos tenían unos audífonos para poder escuchar las traducciones y también habían traductores dentro de la corte, o sea, que estaban junto a ellos porque los abogados defensores no hablan español. Entonces, bueno, estaban utilizando, que te digo algo, te soy muy sincera, esa gente habla inglés. Lo que pasa es que se hacen los huevones. No creo que en tantos años, en gente en la ONU y demás, no tengas una chispa de saber inglés. Yo estoy segura que ellos entienden, solo que, bueno, utilizan traductores porque un simple error de traducción te puede causar un gran problema. Hay otra cosa, y con esto concluimos, Checa, porque no tenemos todavía la fecha de la siguiente audiencia, pero Ujú. tú y yo vamos a esperar la fecha de la próxima audiencia y haremos nuestros planes en función de esa audiencia y planificaremos cuándo te vas, cuándo te vas a estar, si te vas a quedar afuera, si te vas a sentar, si no. Ellos, nosotros, nuestra vida sigue mientras esperamos. Ujú. Ellos están en una celda mientras les avisan, mira, la próxima audiencia es en mayo. Y Es entonces, lo degradante. claro, Es lo degradante. Estamos hablando que el tiempo pasa muchísimo más lento. claro, de hecho, algo que aclaro es que ellos no tenían esposas en las manos, entonces ellos saludaron a la gente, saludaron a sus abogados. Ellos nunca se dirigieron al público, nunca miraron a nadie. Entonces ellos saludó a su abogado como saluda un jefe de Estado. Hola, ¿cómo todo? ¿Sabes? Con esa simpatía izquierdosa, rancia, marginal, que detesto, porque yo siento que la diplomacia la hemos perdido. O sea, yo puedo entender que tú quieras ser pueblo, pero estos niveles son un montón, ¿no? Y él, en su pensamiento, sigue siendo jefe de Estado, ¿ok? Entonces, sí, podrás ser un jefe de Estado, todo lo que tú quieras, te habrán quitado las esposas de las manos, papi, pero no te quitaron las esposas de los pies, mi rey. Y cuando entras al cuartico, van a agarrar, te van a poner otra vez las esposas, te van a poner otra vez encadenado con las manos y vas a tener que caminar de acuerdo como lo digan los Marshall, ¿me entiendes? Entonces, al final, la gente obviamente quiere ver un sufrimiento porque se siente que ha sufrido muchísimo y yo estoy totalmente de acuerdo, pero es que el sistema norteamericano es muy cruel, brother. O sea, lo he vivido, Pero, no, gracias a Dios, no Checa, en primera persona, pero sí lo he visto. claro,
pero el sistema es cruel con quien merece la Obvio, por crueldad. supuesto, por Y esta supuesto. gente, cuando están pidiendo que no tienen unos lentes, que no tienen un medicamento, esta es la gente que mantuvo presos políticos menores de edad metidos en Tocorón. Por supuesto. Y hubo presos políticos en la audiencia, que Así tienen es. todo el derecho de perder la compostura y de gritarle y de lanzarle un zapato como le lanzaron a Bush. O sea, hay una realidad emocional. Yo incluso cuando dibujaba, te lo juro, Daniel, Lara Farías, yo tenía una foto de mi madre en el cuaderno. O sea, mi madre falleció producto de los problemas de la medicación de alto costo del Seguro Social. Mi mamá se deterioró y murió de un infarto en el Hospital Militar Carlos Arbelo, a pesar de yo ser una hija de un militar retirado. Estamos hablando que incluso militares retirados que no están en función, mi padre es un hombre de 75 años, mi padre no tiene nada que ver con esto, ha sufrido las consecuencias también porque no es siempre mi padre me lo decía, los militares a los cuarteles. Solo me lo decía mi papá, militares a los cuarteles. Eso de política, militar no es político. Eso de la política, que es nosotros no votábamos, mi papá nunca llegó a votar. Entonces, claro, la gente no entiende eso, que por más que mi madre estuvo en el hospital militar, yo lo viví, o sea, lo viví a carne propia y lo vivimos muchas personas, entonces hay un tema emocional muy grande allí, una carga demasiado fuerte, se sentía profundamente en el ambiente de que toda la gente que estaba ahí quería pararse y era acabar con esto de una buena vez, que es justicia americana nada, prendan ese perro en candela y vamos a acabar con estos tipos de una vez, es una realidad. Es una realidad que provoca. O sea, ¿tú qué crees? Que yo quisiera ver. A Diosdado Cabello no va a terminar en una prisión federal, va a terminar muerto, porque es una realidad. Entonces, estamos enfrentándonos contra unos narcotraficantes que de verdad creen que tienen el poder del mundo, pero se les acabó el pan de piquito. Y esto nos ha permitido sentir un alivio de justicia que nunca hemos tenido en el país. Sí. Y que yo espero que esto invite mucho a la reflexión de cómo tratar y manejar el sistema judicial, porque realmente al preso se le tienen que cumplir los derechos humanos en ciertos aspectos, pero hay ciertas condiciones aplican. Estás en una cárcel, no estás de vacaciones, no tienes derecho de televisión. O sea, acabaste con la vida de muchas personas y ni siquiera tienes no tienes la conciencia de pedir perdón. No hay perdón en eso. Ellos no piden perdón. No hay perdón. ¿Cómo van a pedir perdón si se están declarando inocentes? ¿Me entiendes? Entonces, esa es la observación que yo tuve. En los próximos días, creo que para el lunes, ya tengo listo todo. Con el favor de Dios voy a subirlo en mis redes sociales. Entonces, ahí voy a hacer reel, explicar un poco toda la cuestión y seguiremos, Daniel, porque yo no soy sola, yo estoy detrás. Hay muchas personas que están detrás de mí que me apoyaron en ese momento, que yo estoy eternamente agradecida, que quizás no pude cumplir los objetivos como quise porque todo fue contra la marcha. Estamos hablando que no conocía, no sabía nada, cómo era la movida, entonces tenía yo que setearme primero, ahora que vengo con más experiencia, que conozco a la gente que está ahí, y eso es otra movida. Bicho, o sea, me dice amigo hasta los guardias adentro, no amigos, mentira, porque uno no es así, pero uno de los guardias de seguridad, para concluir la historia, cuando yo llegué muy temprano en la mañana, yo comenté lo del juicio de Maduro, no, que el juicio de Maduro, sí, nosotros sabemos, viste todo lo como está, le dije, ¿y qué es lo que tengo que hacer? No, vas a tener que hacer la cola, y le dije, bueno, me vas a ver mañana con la misma ropa. Me dijo, no te creo, y le dije, me vas a ver mañana, ¿Tú trabajas mañana? Me dice, sí, trabajo, me vas a ver mañana con la misma ropa, y vuelvo y lo veo, ¿no? Al día siguiente. Y me dice, ¿y estás con la misma ropa? Y le dije, se lo dije. Ah, sí me gusta, sí me gusta. Entonces, como esa confianza, ya él me vio, me va a reconocer otra vez. Entonces, uno se los va, ¿sabes? También el mismo oficial que me regañó, después del juicio de Maduro, a mí me llamó afuera. Y entonces yo dije, me quitó el ID. Yo me cagué, yo dije, me quitó el ID. Entonces le traté de explicar al oficial como rápido, nerviosa. Oficial, discúlpeme, yo no tuve la intención de pararme a hacer, sino que yo no escuchaba hablando rápido. Y él me decía, tranquila, tranquila. Es que hay que entender que nosotros tenemos que tener mucha restricción con este juicio después de lo que pasó. Y literalmente me dijo, tranquila, God bless you, me dijo. No te preocupes, todo está bien. Entonces, ya me entiendes, yo sé que esos oficiales están ahí, son los mismos que cuidan ese lugar cuando está este juez. Poco a poco me voy adentrando y posiblemente me pongan adelante. Entonces, es ir viendo porque estoy contra la marcha. Pero de verdad agradecida. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, Chesca. Quiero agradecer a la gente del Nacional, que con ellos logramos tu acreditación allí y que están muy pendientes y para los cuales, por cierto, voy a escribir algunas cosas que vamos, bueno, parte de lo que hemos conversado allí va a estar también allí en el Nacional.
Así que bueno, Checa, nada. Muchísimas Muchísimas gracias por gracias. esta conversación y nos vemos en la próxima audiencia. Sí, por Porque supuesto. Y a como ti te digo, te van a estar esperando. como te digo, algo muy importante, que algo que me llamó mucho la atención de Rosenberg, que es la sketchboard principal del estado de Nueva York y es la más famosa de todas. Esa mujer tiene cuadros por todos lados en el edificio. Es la niña consentida, es la que le dice a los fiscales que se quiten porque no puede ver al acusado. O sea, hasta en un nivel que yo le llego a decir, uso un fiscal y bueno, hermano, yo termino deportada por el ICE. ¿Me entiendes? O sea, estamos en otros niveles. Y una de las cosas que sí me llamó mucho la atención es que Rosenberg lo dibujó demasiado demacrado, demasiado, no sé si eso tiene que ver con un tema intencional a nivel visual, para demostrar de que, porque al final ella estaba ahí, ella conoce jueces, pusieron una maestro, mira, dibújalo bien feo, me lo dibujas bien feo, y bueno, esas son las órdenes, pero yo no soy James Rosenberg, yo soy Francis Ballesteros, y yo sí soy venezolana, y yo sí quiero contarle a mi gente la verdad. Claro. Entonces, ese va a ser mi trabajo en los próximos días, así que estamos en contacto. Muchísimas gracias al señor Miguel Otero. Me hubiese encantado tener como más repercusión con el Nacional en ese momento. Hubo mucha atención para mí, pero estoy lista para la próxima audiencia. Seguro que sí, de verdad. Seguro. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ti, Checa. Hasta la próxima. Hasta luego. Bien, amigos. Les pido disculpas porque fue un poquito atropellado. Hicimos esto a última hora. Yo estoy de viaje, no estoy en el estudio. Eso, por supuesto, genera que tengo unos recursos limitados, pero no quería dejar de hacer esto en este momento para precisamente presentárselos hoy. Yo creo que no podemos dejar pasar la significación histórica de que Nicolás Maduro y Silvia Flores hayan estado en una corte en los Estados Unidos. Yo pienso que esto no puede ser una cosa anecdótica que quede allí como un verso suelto sin que nadie lo analice. Yo les indico que voy a estar buena parte de esta semana hablando de este tema, porque considero que es importante. Yo considero que todas las señales y todas las particularidades sobre ese juicio que se está mostrando, así como hay que seguir mostrando las señales evidentes de requebrajamiento de ese sistema chavista que se está comiendo a sí mismo y que en efecto está en una dinámica que lo va a llevar al final, que lo va a llevar a la desgracia, que lo va a llevar a la barrida. Amigos, del chavismo no va a quedar nada. Solo el mal recuerdo de lo que fue. Y de eso nos deberíamos encargar los que escribamos la historia, los que narremos los hechos en el futuro, de recordar siempre el daño que hizo el chavismo para que nunca más pueda venir alguien reivindicando lo que ellos eran a tomar el poder para destruir a la nación. Pero todavía falta, todavía falta. El ver a Nicolás y a Silvia allí nos indica que en efecto ya se logró algo, pero no del todo, que todavía falta. Y que eso que falta, en efecto, termina siendo tan importante como la misma presencia de ellos. Que las rebanadas que vengan podrían inclusive significar, y esto creo que es parte de todo, ¿no? No podría decirse que el hecho de que no se hayan llevado a los demás todavía podría responder a la preocupación que puede tener los Estados Unidos y la administración Trump por mantener y estabilizar el asunto. ¿Cómo puede Delcy Rodríguez seguirle diciendo al chavismo, cómo puede Rodrigato seguirle diciendo al chavismo que ellos son leales siempre y traidores nunca, si queda en evidencia que siguen entregando gente? Porque ya la entrega de Maduro podría estar sometido todavía a dudas, pero si se llevan a alguien más ya no hay ninguna duda porque la presidenta encarga de ella. Sería difícil que diciendo que ella es amiga y socia, que son amigos y socios de los Estados Unidos, y que además de eso Donald Trump diga que es una mujer fantástica y venga y se lleven a más gente de Venezuela, sería bastante difícil para ella mantener su autoridad dentro del chavismo como una persona que está de acuerdo con la revolución y no con el imperio. Yo creo que eso es una discusión interesante. Yo creo que es una discusión interesante que hay que seguirla dando y que hay que seguirla revisando. Las contradicciones internas, todo lo que está significando esto, todo lo que va a hacer el chavismo de sí mismo. Sin duda alguna esto va a dar muchísimo de qué hablar. Amigos, yo creo que sin duda alguna hay muchísimo que ver. Yo pienso que hay todavía muchísimo que analizar. Siento que el juicio ya arrancó sin duda, que el tema de los abogados y todo lo demás va a ser algo bien interesante. Yo le decía a Chesca que hay algo bien particular en todo esto,
que es cómo pasa el tiempo para nosotros y cómo pasa el tiempo para ellos. No es lo mismo que nosotros tengamos nuestra vida normal, haciendo lo que estamos haciendo, yendo, viniendo, trabajando, comiendo, durmiendo bien, comiendo lo que uno quiere, acostándose a la hora que uno quiere, viendo películas, leyendo un libro, whatever. No es lo mismo eso y esperar la fecha del juicio de estos carajetes a ellos en una celda, viendo para el techo permanentemente, esperando que les digan una fecha. Para mí, no causa ningún problema que el abogado, el juez o el fiscal diga, no, mira, vamos a aplazarlo por un mes más mientras se resuelve lo de los abogados. Para ellos sí, porque para ellos es un mes más viendo para el techo sin saber cuándo va a terminar su juicio y si van a poder salir indemnes de esto. Es una tortura diaria para ellos. Pero la gran pregunta aquí es, ¿y a cuántas personas torturaron ellos? ¿Cuánto daño hicieron ellos? ¿Cuánto dañaron ellos a tanta gente durante todo este tiempo? Eso es importante, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Amigos, yo creo que hay que seguirlo viendo de esa manera. Hay que seguirlo viendo como la señal fundamental del derrumbe del chavismo. La señal fundamental del chancletazo. Y no podemos dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque dejarlo de lado sería permitirle al chavismo echarle tipex a esta línea de la historia, de que los sacaron, de que se metieron. Ellos que decían ser antiimperialistas y estar listos para la lucha, vieron entrar al imperio, lo vieron salir con el líder de la banda y nada pasó y nada hicieron. Se dejaron. En vista de eso, amigos míos, yo creo que es fundamental que sigamos revisando las cosas como son. Estos tipos no son invencibles. Y ahí estaban, caminando con unas cadenas en los tobillos. ¿Les tocará a los demás cuándo? No lo sé. Pero hay una cosa que sí está clara. Chávez se murió y Maduro se jodió. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en el infierno.